Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien y agradeciendo por estar viendo este streaming que se está transmitiendo en diferentes plataformas. El tema del día de hoy es género y etnicidad en la construcción de la identidad indígena. Este streaming o esta grabación es con la finalidad de cumplir créditos para el seminario de interculturalidad y género del doctorado de desarrollo humano. Y con gusto me presento, soy el psicólogo Horacio Ávila Escutia, con una maestría en psicología clínica, y llevo alrededor de 13 años en el trabajo desde la psicología clínica y psicología social, y también ya un tiempo aproximado, unos 10 años, trabajando con etnias, con los huicholes, con los huixaricas, con tribus en el Amazonas. Llevo varias visitas a tribus shipibas, entre otras en el Amazonas, que son las más conocidas, en el Amazonas de Perú, en la parte peruana. También he bajado a Colombia y y a Brasil con los Daime, con la religión Santo Daime, que no entraría tanto como una etnia. Vamos a tratar de contestar cuatro preguntas importantes con esta transmisión. La primera es: ¿qué es perspectiva de género? ¿Qué es etnicidad? ¿En qué consiste la construcción de las identidades indígenas masculinas y por qué es tan difícil ser un hombre indígena? Bueno, la perspectiva de género busca comprender cómo las sociedades construyen y asignan roles y normas y expectativas basadas en el género. La perspectiva de género es un enfoque analítico que busca identificar, cuestionar y valorar las desigualdades y diferencias sociales existentes entre hombres y mujeres. Esta perspectiva considera que la diferencia entre los géneros no son biológicos, sino sociales y culturales, y por lo tanto pueden ser modificados. Esta parte ha ido cambiando, ha ido evolucionando con el tiempo. Podemos recordar que antes, pues, el rosa era para las niñas, el azul era para los niños, la manera en que se debían de comportar, la manera en que se deberían de vestir, y esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando en base a los procesos de globalización, a los acercamientos culturales con otros países, con otras áreas. Y los que se han visto afectados principalmente, todos, pero de manera más marcada, pues son las etnias que habían estado protegidas por la distancia, ya que normalmente las etnias están alejados en comunidades o en zonas de difícil acceso, como la selva, como la sierra, y ahí se conservaban este tipo de procesos. Entendemos que el género no tiene nada asignado sobre una perspectiva biológica o genital, más bien es una característica completa en un mundo que se entrelaza cultura, que se entrelaza sociedad, que se entrelazan diferentes procesos de pensamiento, y que al día de hoy los jóvenes, por ejemplo, tienen una idea pues un poquito amplia, es un espectro muy amplio, lo que genera pues dificultades para entender lo que es género. Nos vamos a referir a etnicidad, que es una forma de identidad social basada en el origen étnico de una persona. El origen étnico se refiere a la pertenencia a un grupo de personas que comparten una cultura, una historia y lenguas comunes. Esto les da un proceso de identidad y nos permite saber hacia dónde vamos. Sin embargo, la comunicación rápida del Internet, esta famosa aldea mundial donde nos informamos y vamos aprendiendo nuevas cosas, ha ido afectando la manera en cómo estas etnias desarrollan su proceso de identidad o de género. Miranda y Torres en el 2020 hacen un trabajo, un artículo muy interesante sobre esto, que vamos a irlo identificando. Ahora, ya entendemos qué es género, qué es etnicidad, y ahora vamos a entender por qué es tan difícil. Bueno, la importancia de la perspectiva de género. La importancia se basa en tres posibles marcas, en tres posibles puntos. La primera es comprender la desigualdad. La perspectiva de género nos va a permitir identificar y analizar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, desigualdades en trabajos, desigualdades en salarios, desigualdades en accesibilidad, y también, por supuesto, en riesgos. Las mujeres, el aumento de agresión a las mujeres, el riesgo de que las mujeres pues, no pueden usar cierto tipo de ropa porque ya se ponen en riesgo, ¿no? La segunda es sensibilizar sobre la diversidad. Esta diversidad, estas personas nos permiten reconocer la diversidad de identidades, permitiendo que las personas puedan expresar
su identidad de manera como les plazca y abrir los espacios de diálogo, sobre todo, permitir que estas desigualdades vayan apareciendo, para que se vayan desapareciendo, las vamos identificando y con esto las vamos a ir eliminando. Ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil esta construcción? ¿Cómo se construye la identidad en la masculinidad indígena? Bueno, esta masculinidad está compuesta de diferentes maneras. Para empezar, desde la etnia. Cada etnia va a tener a una marca distinta en cómo se va a construir la identidad del hombre. Para empezar, para considerarte ser hombre en muchas etnias, hay que pasar no nada más cierta edad. Por ejemplo, en nuestra sociedad, mayor de 18 años ya tienes una credencial para votar y pues ya tienes mayoría de edad, ya eres un hombre para votar, ya eres, existes para el voto. Sin embargo, para las etnias o para las comunidades indígenas es distinto. Muchas veces conlleva un proceso de capacidades o de actitudes. Por ejemplo, en las comunidades wixárikas, a los 13 o 14 años, algunos jóvenes hacen ciertos procesos donde se van a ir al desierto a caminar solos durante un mes y fracción, 40, 50 días, y en este proceso, cuando ellos regresan, que son capaces de alimentarse, van a ser considerados como hombres. Hay que entender que la construcción de las identidades es un proceso complejo y muy fluido que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, que van iniciando desde que son niños, sí, a cuando son adolescentes, que va cambiando y también va a cambiar cuando son pues ya considerados como hombres. La identidad de estos hombres se construye y se redefine constantemente a través de complejos procesos de socialización que a menudo ocurren en condiciones de desigualdad económica, política y sociocultural. Hay muy pocos apoyos para las comunidades indígenas, son marginados, no tienen servicios médicos, no tienen servicios básicos como luz, como agua potable. Decía un amigo mío, representante de una de las comunidades wixárikas en el desierto de Sonora, si no mal me equivoco, me decía Horacio, bueno, no tienen nada ahí, no tienen agua, tienen nada más un tinaquito que comparten entre toda la comunidad, y decía, nosotros agradecemos por el agua que todavía no tenemos, pero que va a llegar en la lluvia, agradecemos el poder ver el sol, agradecemos el poder comer, el poder trabajar, y sobre todo me decía, este famoso maracame, es un maracame, me decía, agradezco que mi pueblo siga vivo a pesar de todas estas inclemencias, no nada más del clima, no nada más de las escaseces. Hoy en día los indígenas son violentados por los grupos delincuenciales y la realidad es de que nadie los protege, porque no sube la policía, ellos se rigen bajo sus propias normas, entonces la conducta o la seguridad está de una manera desigual para ellos. Desde una perspectiva de género y desde la psicología, esta construcción de identidad va a ir aunando, va a ir agregando procesos cuando ya el joven no tiene cierta conexión con el mundo externo. Sin embargo, cuando el adolescente ya tiene un teléfono celular y comienza a tener información de las sociedades occidentales o de las sociedades con comunicación, van a empezar a tener una lucha constante entre lo que deberían de ser según lo que se les impone o lo que se les enseñó como un hombre que deben de estar a cargo de su familia. El hombre es el que encarga de la economía, pero pues ellos quieren salir a estudiar, quieren viajar, quieren tener cosas que no se pueden tener allá arriba en la sierra o en medio de la selva o en comunidades alejadas, en Chiapas, en la montaña de Guerrero. Entonces, esta construcción al día de hoy, pues está en un momento muy frágil, muy delicado. Tal vez hace 20 o 30 años estas construcciones eran muy claras. Sin embargo, hoy nos podemos encontrar muchas personas de estas comunidades jóvenes principalmente que les da mucha pena usar su atuendo típico, les da pena usar su ropa, su ajuar. Entonces empieza a generar una construcción y una duda sobre lo que es esta identidad que pues empieza a permearse de una manera extraña. Gutiérrez en el 2015 dice que las identidades masculinas indígenas se construyen a partir de factores culturales, económicos, políticos. ¿Por qué estos factores culturales y políticos? Porque se les asignan.
Cuando un hombre es maracame, que es el representante, es el chamán, es el curandero del grupo, del pueblito, pues su hijo va a tener también esa responsabilidad, va a tener esa responsabilidad que va a tener que cumplir, pues, o debería, pero al día de hoy ya no la estamos cumpliendo. Entonces, papel de la sociedad influye en la construcción de las identidades étnicas a través de estos estereotipos también, a través de decir, pues es que los indígenas pues, son flojos o son necios o son tontos. La realidad es de que eso es completamente equivocado. Los conocimientos ancestrales indígenas son muy amplios, desde astrología, desde conocimiento de plantas en el área médico, de curación, de sanación. Hay muy pocos trastornos mentales, o al menos no los había tanto antes. Era muy raro encontrarse trastornos mentales en la selva, como depresión, como ansiedad. Al día de hoy ya se pueden encontrar estos trastornos, pero antes los únicos trastornos que existían eran las adicciones, que hasta el día de hoy golpean de manera terrible a las grupos étnicos de casi todo el mundo, o al menos de la zona latinoamericana en la que nosotros nos encontramos. La lucha por el reconocimiento de los indígenas es una de las dificultades de los procesos. El indígena tiene que construir su identidad, tiene que seguirla marcando, seguirla repitiendo. Ellos repiten sus canciones, sus historias, y lo volvemos cada vez más difícil. Nos hemos encontrado en estos procesos de asistir a estas comunidades, donde pues en muchas comunidades por seguridad no permiten que personas externas vivencien o experimenten procesos culturales internos como alguna festividad, algún agradecimiento o darle el bastón de sucesión al encargado de la comunidad. Es complejo el proceso, sin embargo, día a día, por la necesidad, no porque ellos quieran que su cultura crezca, más bien es la necesidad de que nosotros los apoyemos en ciertas partes. Esta parte de decirles huicholes o huixaricas, estos en ciertos términos decía el hombre que corre. ¿Y por qué corre? Porque cuando venían la, la, la conquista, cuando llegaban los españoles a tierras mexicanas, los indígenas mencionan que los vieron y se echaron a correr hacia el cerro, hacia lo más adentro. Pero decían que porque ellos no querían compartir ese conocimiento. Estas personas que llegaban no estaban listas. Según ellos, desde su cosmovisión, ya habían tenido información de que iban a tener estas visitas. La construcción de la identidad masculina indígena es una construcción fuerte, una construcción de fortaleza, de capacidad. Las situaciones que llegan a pasar estos hombres pues son complejas y difíciles. ¿Cuáles serían los desafíos? Para empezar, la discriminación y los estereotipos. No hablan todos nuestro idioma, tienen sus dialectos, entonces es complicado que tengan acceso a trabajos, es complicado que tengan acceso a programas de gobierno, y los asaltan cuando vienen de la selva, cuando los agarran los narcotraficantes y nadie los apoya. Esta pérdida de identidad que estamos utilizando, y me incluyo en eso, que ya podemos comprar sus trajes ceremoniales, ya estamos ahí como turistas tomando fotos y afectando esta pérdida de identidad, que no solamente la afectamos con la visita y la contaminación, sino también con esta contaminación virtual de todas estas nuevas identidades que afectan a nuestra sociedad y que también están afectando a las comunidades indígenas, donde los jóvenes definitivamente, la mayoría en sí, ya no quiere pertenecer o seguir el proceso de esta identidad indígena. Y sobre todo el acceso. Normalmente las comunidades indígenas se van a caracterizar por tener un acceso complicado, un acceso difícil. Entonces, estos hombres tienen accesos difíciles a todos los servicios, todas las familias. Mi gran amigo que tenemos por acá adelante, el Maracame Antonio Carrillo, perdió a su familia, ¿no? Porque su hogar está hecho de cartón, tienen leña, entonces se incendió su hogar, falleció su madre, lo han asaltado en múltiples ocasiones, en el desierto, trata de buscar trabajo y de hecho es el responsable de llevar alimento a varias casas o a gran parte de su comunidad. Entonces, cuando nos encontramos a estos indígenas o a estas etnias,
pues los juzgamos. Este señor, por ejemplo, hace unos procesos, algunos eventos donde tiene un ingreso, vamos a pensar, de 40,000 pesos, ¿no? Que se apoya con personas de la ciudad para poderlos organizar. Entonces las personas dicen, no manches, ese fulano ganó 40,000 pesos ahorita, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Ganan demasiado. O haciendo su artesanía, esta artesanía hermosa que requiere muchas horas de trabajo, que requiere mucha concentración, se afectan la vista, y también pues sufren para conseguir los insumos y dicen, ¿cómo es posible que la vendan tan cara? Bueno, en realidad ese dinero se lleva a la comunidad y se comparte con toda la comunidad. La comunidad, si uno llega a una de estas comunidades, si uno tuviese la bendición, les prometo que es algo increíble porque hay un choque de escasez con abundancia. ¿Cómo es esta escasez con abundancia? Recuerdo que mi última visita vi completamente escaso, la comunidad de mi amigo Toñito, sumamente escaso, no, el clima estaba muy áspero, y un niño pasaba con una manzana y me la daba, ¿no? Es una grosería, es una falta de respeto no recibirle estas ofrendas, como llaman ellos. Entonces, a pesar de no tener nada, entre ellos, una vez que ya nos permiten o nos consideran pues no necesariamente como ellos, pero sí ya como una visita, bienvenida, pues comienzan a darte, eres parte o te beneficias del trabajo de estos hombres indígenas, que es increíble, que es brutal de verdad, que lo he visto en viva voz, he estado ahí, cómo hacen este trabajo. Entonces, pues la realidad es de que es complejo. Los hombres indígenas están desafiando los estereotipos de masculinidad y construyendo nuevas formas de vivir su identidad, fusionando tradiciones con perspectivas de género inclusivas, porque ahora estos chicos que ahora se aceptan más la diversidad de género, que están viviendo estos cambios en sus propias comunidades, al salir de la comunidad, pues mi hermano Toñito ya tiene que comenzar a aceptar algunas cosas que para ellos pues no eran normales o comunes. Revalorizando la identidad. Esta parte es importante, la diversidad. Necesitamos valorar desde un punto empático lo más posible. Ahora que vivimos la situación en Acapulco, que estoy transmitiendo desde un punto cercano, salimos nada más para transmitirlo y nos encontramos pues con una escasez de todos los servicios, agua, luz y telefonía. Hay poca seguridad, hay muchas enfermedades a consecuencia pues de la basura, y nos damos cuenta de lo terrible que es estar en estas condiciones. Si llevamos escasos 8 días, una semana, a lo mejor 10 días, bueno, fue el 24, a lo mejor 10 días. Sin embargo, pues estas personas lo viven todo el tiempo, nadie los escucha, en su casa no hay que comer, no hay cómo taparse, se les incendian sus casas, fallecen sus familiares y no hay apoyos, no hay ayudas, y estos hombres tienen que salir, son violentados por la seguridad en Ciudad de México, les roban sus pertenencias, tienen que vender su artesanía regateada, ¿no? Y es de manera terrible. Entonces, vamos a darle importancia a incluir esta diversidad étnica y de construcción. Vamos también a promover una alianza y solidaridad para que estos hermanitos que la ven, la verdad, bastante difícil, puedan seguir construyendo estos conocimientos que la realidad es de que son nuestros, eran nuestros. Es como si estuviéramos extinguiéndonos como sociedad mexicana, porque nuestra cultura original, nuestros saberes de salud, nuestros saberes de relacionarnos, es muy bajo o casi nulo. Los crímenes dentro de estas comunidades, dentro de las comunidades en la selva, son casi nulos los crímenes, o al menos así eran hace unos años, por cómo estaba estructurada la sociedad en ese momento, las políticas en esas comunidades, y que eran sumamente efectivas. Entonces, en lugar de destruirlas o de contaminarlas con nuestros conocimientos sociales que se han ido permeando con quién sabe qué cosa, pues deberíamos de protegernos, ¿eh? Proteger esos conocimientos es proteger nuestra propia sociedad. Es increíble cómo culturas o extranjeros, europeos, valoran este conocimiento, vienen a México, van a la selva del Perú, van a las sierras y valoran, ellos no regatean sobre las artesanías, de hecho las valoran, las magnifican como debería de ser.
celebremos esta diversidad, celebremos estas capacidades, si podemos conocer, si podemos implementar, si podemos apoyar esta charla de identidad. La identidad es un proceso subjetivo que nos vamos a ir sumando, lo podemos ver como cuando vamos en el proceso de crecimiento, cuando vamos creciendo, pues nos gustan ciertos programas de televisión y ves al niño con una identidad, es Peppa Pig, o es o es el Chapulín Colorado, o actualmente pues algún TikToker o algún YouTuber, pero van pasando el tiempo y van cambiando de círculos sociales, van cambiando de relaciones y esta identidad se va afectando cada vez más. En el momento de pandemia, por ejemplo, que los jóvenes no pudieron estar en preparatoria y que les tocaba iniciar esta identidad de jóvenes en preparatorianos, donde ya empiezan a ser construidos por sus iguales, pues no podían hacerlo. Entonces se relacionaron desde la construcción de Internet, de a ver a quién conocían, o a quién no. Entonces, vamos a concluir con estas ideas, con la construcción de, de esta identidad y sobre todo vamos a, los voy a invitar a cuidar, a cuidar esta diversidad, a valorarla, a seguir haciendo trabajos. Hace 18 20 años que yo comencé a estudiar en la universidad, había mucho trabajo de psicología social en comunidades en Morelos, en Tepoztlán. Eric Fromm desarrolló varios estudios sobre la psicología mexicana. Entonces, poder estudiarlos, poder construir esta información y sobre todo que el doctorado tenga, que incluya estos seminarios es de suma importancia y espero que pues hayan disfrutado esta charla como yo la disfruto día a día como proceso de parte de mi vida y de mi construcción. Hoy en día mi familia integra estos procesos y trato de que la identidad de mis hijas sea parte, sea también, se permee con la cultura, con la idea indígena, que más podamos los indígenas oaxaqueños, los indígenas de Sonora, también, por supuesto, los indígenas de la selva, con los cuales estoy sumamente agradecido, puesto que llevo muchos años en formación en la selva del Perú. Entonces, vamos a compartirlo y espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Horacio Ávila. Mi correo electrónico es horacioavilae@gmail.com y cualquier duda estamos para servirles.